Hola, en concreto es un podcast para hablar en voz alta sobre lo que muchas veces se hace en silencio, el proceso creativo. Conversaciones con arquitectos, creadores y referentes que nos inspiran desde el oficio y la mirada. Para los que hacemos apasionadamente, para los que disfrutamos de crear, para contar con la palabra, con las experiencias, a través de la obra y con todo eso que hacemos de un modo único, porque no sabemos hacerlo de otra forma. Para los atrevidos y los conservadores, los que quieren innovar y los que haciendo se equivocan y aprenden. Los valientes que cuestionan y desafían mientras crean su propio camino. Queremos contagiar la arquitectura como si fuera el perfume más lindo del mundo. Somos los arquitectos Jorgelina y Nicolás del estudio Jorgelina Tortorici y Asociados y desde Oval House, un espacio, un momento para frenar y compartir. Bienvenidos. Otra vez desde el living de Oval House, hoy tenemos el placer de conversar con un referente en el universo de las fachadas y materiales innovadores en la arquitectura. Nos acompaña Gonzalo Salce, emprendedor, visionario y fundador de MSH, una empresa que nació hace casi una década. Hoy reinventa la arquitectura a través de la perfección material y el diseño asistido por computadoras. En esta charla vamos a conocer su visión, sus desafíos y cómo logra materializar la vanguardia del diseño en cada fachada. Hola Gonzalo. Hola. Bienvenido. Hola Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Hola Jorgelina, ¿cómo están? Gonzalo, gracias por venir. Queríamos conversar con vos un poco el camino en lo profesional. Te va encontrando con personas a las que teníamos ganas de frenar un ratito y conversar y charlar. Queríamos preguntarte cómo nació. Sabemos algo, pero está bueno compartirlo. ¿Cómo nació MSH? ¿Hace cuánto? ¿Y por qué decidiste crear esta empresa? Está buena la pregunta. Además me gusta contar historias. Así que MSH nace de la curiosidad absoluta, con algo de inocencia. Yo desarrollaba productos para una empresa que también era del mismo grupo, que es ETC, y hacía todos los desarrollos de ingeniería de producto y de proyecto y demás, pero de producto, ¿no? Fabricaba metal desplegado, chapa perforada. Ya lleva 32 años en el mercado, MSH lleva 10. Se funda, la planta empieza a funcionar en el 2015 y la arquitectura me la crucé por casualidad, por demandas de productos que nosotros no podemos resolver y empecé como a involucrarme más. El primer proyecto de esas características es un proyecto de Afra, que es Pana 50. Nos cruzamos con ese proyecto y empecé como a involucrarme y haciendo esa obra me di cuenta que MSH requería una infraestructura de gente, de profesionales, de arquitectos y que era otro animal distinto a la industria metalmecánica tan pesada de la que yo venía. Y decidí separarlas, pero separarlas culturalmente, en idiosincrasia, en objetivos, en el porqué distinto, ¿no? Porque en definitiva se trataba de eso. Bueno, nos conocimos en realidad en lo que era ETC, Casa Drogué, con toda esa fachada plegada. Nuestro herrero, que seguimos trabajando hoy en día con Nico, claro, nos lleva hasta ETC y ahí conocemos un poco de qué se trataba y bueno, años después nos encontramos en MSH. Lo que pasa es que había una división de ETC que era la parte de arquitectura, pero después faltaba, ¿no? Y yo siempre me basé mucho en producto. Entendía mucho el producto, entendía mucho los procesos productivos, entendía mucho esos desarrollos, pero después la arquitectura tenía la sensación que necesitaba mucho más que eso. Y decidí armar MSH empezando como una empresa primero de producto y luego incorporamos a los, te diría, 5 años, armamos un equipo junto con el arquitecto Enrique Suárez de ingeniería ejecutiva y de montadores y empezar a resolver end-to-end la obra, ¿no? Ya no solo proveer un producto, sino proveer la solución, la preingeniería, el asesoramiento, pero entenderla hasta el final a la obra y seguirla hasta el final. Eso está buenísimo. O sea, a nosotros nos pasa que un poco tener del otro lado, digo, cuando uno desarrolla una fachada y demás, una empresa que entienda el valor del trabajo sobre una ingeniería. En el estudio siempre decimos que nos lleva mucho tiempo hacer lo que hacemos. O sea, que le ponemos mucha cabeza a la ingeniería y que si entendemos que ese es el fuerte y ese es el valor agregado, estamos salvados, porque después en obra los problemas ya son más caros, llevan más tiempo, generan mucho más estrés para el cliente, entonces todo el trabajo que hagamos previo antes tiene que ver con eso. Y MSH trabaja con una ingeniería de obra impecable, te diría. Hemos hecho el proyecto de esta casa juntos, desarrollamos todo lo que fueron los foldings. Y eso fue una gran oportunidad para nosotros, porque queríamos algo que todavía no estaba. Ustedes nos acompañaron en generar ese producto
Me acuerdo que hicimos, escala 1 en 1, el prototipo, que queríamos el listón con una medida, esa medida no se podía, terminamos plegando la chapa, las ensamblamos, logramos lo que queríamos, que cuando esté cerrada no se vea el sistema, un montón de factores y de premisas que teníamos, entre esas obviamente el no mantenimiento. Un poco ese es el fuerte para mí de los materiales, que después vamos a hablar de todos los materiales que hay, claro. ¿no? Porque una vez piensa que hay algunos pocos que son sin mantenimiento. Y hoy las casas del estudio, todas vienen ya un poco con ese primer requisito del no mantenimiento. Sí, encontramos en MSH algo que avalaba una idea arquitectónica, con un equipo de respaldo que es muy importante. MSH nace como una empresa de customización. Yo ya tenía una fábrica, tenía la capacidad para fabricar en escalas muy, muy grandes algunos productos particulares. Cuando hice MSH, hice una planta pensada en el proceso metalúrgico. De hecho, MSH, el nombre de MSH, las siglas son Metal Shaping Industries, porque originalmente yo lo que procesaba era metal, digamos, era aluzinc o acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio, pero originalmente era eso. Entonces las fábricas las separé originalmente por los procesos productivos que tenía cada una y por los clústeres de producción que tenían. Pero después empecé a darme cuenta que había una cantidad de cosas que no estaban en los papeles, por eso desarrollamos toda una parte de ingeniería estándar, digamos, de productos de catálogo, y otra parte de customización absoluta de proyectos como, no sé, hicimos desde un planetario en la Cueva de las Manos a Swissmedica, que lo acabamos de terminar, o alguna solución customizada para el envolvente de Oceana, ahora de Nordelta. Pero retomando lo que vos dijiste originalmente de las ingenierías y la previsión, o la preingeniería, mejor dicho, es justamente lo que te lleva a no tomar decisiones desacertadas para evitar costos adicionales o desviaciones de presupuesto. En un momento donde el costo manda, en donde ser competitivo manda, y evitar adicionales, evitar desviaciones, saber que lo que se dice en el contrato se va a cumplir al final de la obra y se va a dar mantenimiento, creo que es muchísimo. Por eso no lidiamos con cualquier producto. Antes de que cualquier producto nuestro vaya a la obra, un producto hecho con una materialidad que nosotros desconocemos, primero estudiamos la materialidad. Por eso hay una parte del lab en MSH que es de estudio de materialidades nuevas, que no son ya metálicas, sino HPLs, ACMs, otro tipo de materialidades, incluso nuevas que no les puedo anticipar mucho, pero ya lo estamos estudiando, que son nuevas materialidades de aporte. Vos tenés que responder por la obra que haces, con lo cual al responder también tenés que darle seguimiento. No podés tomar el riesgo de usar un material que no sabes cómo va a reaccionar. Totalmente. No, a mí me parece súper interesante esto que decís, ¿no? De ser riguroso con el material. Ustedes tienen toda esa parte dentro de lo que es el lab del estudio del material en sí mismo, y después desde el otro lado, desde el lado de la arquitectura, digo, lo importante para el arquitecto es saber sobre ese material para poder diseñarlo, para poder ser libre creando, pero también para ser responsable de lo que estás diseñando. Digo, responsable en todos los sentidos. Esto que hablábamos hoy del tema de si un material se puede prender fuego o no, digo, qué resistencia tiene, si se va a decolorar con el tiempo, si es bueno hidrófugamente, si térmicamente funciona bien. Como que desde ese lado siento que sabes mucho de los materiales y que te interesa. Ahí hay algo de vos, Gonzalo, que sos curioso, que me contaste que vos querías, como un poco en ETC había unas máquinas que querías hacer algo que no se podía y que eso despertó en vos el interés. No, esto sí se puede hacer. Y está bueno. Sí, algunos le dicen cabezadura, otros le dicen curioso, pero sí. Tenaz. Tenaz. Sí, las cosas se meten en la cabeza, las hago. Las hago y sí, no sé, me pasa que cuando pienso que esas cosas tienen que funcionar, funcionan. Y gracias a Dios me crucé en MSH me crucé y armamos conscientemente una empresa. La gran diferencia es una empresa a los 19 años o a tus 43, que cuando hice MSH ya la hice conscientemente porque sabía para dónde quería ir. Esta cuestión de customizar, o esta cuestión de resolver problemas de arquitectura. Un arquitecto, un estudio, tiene muchas cosas de que ocuparse. Algún colega nuestro de otro país dijo alguna vez, un arquitecto tiene que ocuparse de 1000 curvas, nosotros de 4, pero déjame ocuparme de esas 4. Porque sabemos cómo son materialmente, sabemos cómo se hacen, distraete de estas 4 que yo las resuelvo. Y un poco la intención de MSH con los estudios es esa, esta parte es mía, deja que yo la resuelvo y yo te voy a decir cómo la voy a resolver, porque no siempre se resuelve como el arquitecto piensa, te vamos a dar opciones dentro de los
posibilidades que se tienen para evitar errores o desviaciones futuras. Y confiar, totalmente. Y confiar. Lo que uno más y quiere. Creo que se armó en MSH un equipo muy consciente de todo eso, muy involucrado, súper involucrado. Estas cosas no pueden pasar porque una persona quiere, solamente porque yo quiero o porque soy el presidente de la empresa o el fundador. No hace eso. Yo aprendo mucho de los equipos que tengo, de diseñadores industriales, de ingenieros que están en nuestros equipos, de arquitectos que están en nuestros equipos, de todos aprendo y creo que es mutuo y eso enriquece muchísimo. MSH hoy está formado por ingenieros. Vos no sos arquitecto, me dijiste que estudiaste nada que ver. Ciencias económicas. Ciencias económicas, Sí. pero Dos yo te digo que carreras podría ciencias ser económicas. arquitecto ya, con todo lo que sabes de materiales. No, vivir el arquitecto rodeado. es arquitectura, yo dirijo una empresa. ¿Quiénes forman hoy el equipo de MSH? MSH inició conceptualmente con un equipo interdisciplinario que lo componen arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros, y en esa dinámica cada uno tiene sus visiones y ya son equipos que trabajan hace mucho juntos y al trabajar juntos también se sinergian, ¿no? Se sinergian porque uno aprende de otro y algunos lo ven desde la arquitectura, algunos lo ven desde el diseño industrial, que también le aporta mucho en términos de sistemas como los que vos nombraste antes, de foldings, de guías, de cómo esto va a funcionar, cómo se desarrolla un elemento, una fijación, porque no es solo el producto, es, bueno, eso cómo se va a fijar sin perturbar otra parte de la obra, sin interferir con otra parte de la obra. Y entender las Porque hay que verlo distintas como un escalas. todo, claro. ¿No? La mirada de capaz del diseñador industrial, como me lo imagino Sí. como muy en zoom. Implementando una tecnología Claro. que el arquitecto a lo mejor quiere que no se vea y bueno, esa fusión, esa sinergia, Está como muy dijiste, da un resultado excelente. Sí, creo que suma muchísimo y el arquitecto entiende distinto el diseño que el diseñador industrial. El diseñador industrial ve el diseño en otro lugar y colaboran, digamos, no se chocan nunca, porque en muchas decisiones siempre, semanalmente, se hacen reuniones, viernes a la tarde generalmente, de proyectos nuevos que no están en la caja, digamos, cuando no es un producto estándar que nosotros entendamos sobradamente, en general lo ponemos a discusión para por dónde vamos con esto, porque materialmente puede ser de muchas maneras. ¿Hoy qué trabajan? ¿Qué materiales Y hoy hay y cuáles se trabajamos vienen? en algunas cosas hierros, por ejemplo en las estructuras, en general galvanizados por inmersión en caliente. El caso de River, toda la estructura es de hierro, pero porque era lo que exigía la ingeniería civil. Aluzinc, caso de River también es todo Aluzinc, ese coil painted que aparece en todo River, tanto el blanco como el rojo, es Aluzinc. Usamos muchísimo aluminio, pues es un material muy, muy estable, un muy buen conductor eléctrico. Dirás, ¿para qué sirve? Bueno, carga menos estática, tiene bastantes beneficios que exceden ya la materialidad y la durabilidad. Es un material que no se calienta, entonces no retiene temperatura. Es un material que todos los tratamientos superficiales duran mucho más tiempo aplicados sobre el aluminio y nos permite también coil painted. Puedes tener titanio, puedes tener acero inoxidable con una infinidad de terminaciones, podés tener cobre o bronce. Después materiales que son compuestos, como el ACM, que es un compuesto que tiene aluminio por fuera, y por dentro otros polímeros, o a veces fibra mineral. Nosotros usamos generalmente fibra mineral. Volvemos a los temas de combustibilidad e incombustibilidad. Bueno, esto de qué valores tienen los materiales. Argentina, como no tiene mucha regulación, pero nosotros tenemos como estándares nuestros propios de... Hay materiales que si nosotros los vemos como un riesgo por deterioro o por inflamabilidad, no los usamos directamente. Y estándares altos de calidad, claro. Y estándares altos de calidad. Representamos a la empresa Fundermax. El Fundermax es un HPL, el HPL es un laminado de alta presión, que es papel craft comprimido, no solo por la huella de carbono que ellos garantizan, sino que además por temas de sustentabilidad, por temas de sostenibilidad del material, de la materia prima que ellos usan. Es una empresa austríaca, pero también por la durabilidad, por las garantías de uso del material en ámbitos donde son salinos o en ámbitos donde hay mucha exposición al sol. Entonces, las decisiones a veces se toman materialmente, muchas veces pasan por ahí. Lo económico es un factor que siempre está, es una variable más que siempre está. Pero cuando pones sobre la balanza la incidencia real de un material muy noble y muy bueno en todo el desarrollo de una obra, pasa a ser que la incidencia no es tanta. Totalmente, y aparte tomarle la decisión desde la información y no desde la desinformación del material, digo, para uno Claro. como profesional y para el cliente, que uno después también le pasa que diseña una casa y quiere poner obviamente un buen material, quiere que su obra quede divina y que no se vea afectada, ¿no? Lo más atemporal posible, digo, que no se vea afectada por el factor tiempo. Entonces, entender estos materiales es clave a la hora de diseñar.
Es clave porque tenés que entender cómo reaccionan, cómo funciona el Corten. Por ejemplo, usamos mucho Corten y el Corten te llevan hacia preguntas donde quieren que alguien te diga el Corten no mancha. El Corten tiene un periodo hasta que se estabiliza que mancha. Digamos, vas a usar Corten, se va a manchar. Va a manchar, no pongas nada calcáreo. Podemos resolver técnicamente juntos cómo hacer un colector de agua para evitar que se corten mientras está claro. Esa chorreadura. Aún haciendo el proceso dentro, in-house en nuestra planta, cuando llega la obra, el Corten se expone, pero es un material vivo, digamos. Generar cuando digo vivo, es un material que cambia anualmente por la época del año, por las condiciones. Hay varios materiales que funcionan así, el cobre funciona igual. Son materiales alucinantes. No son innovadores, pero sí dan como otra presencia a una obra y te garantizan estabilidad en el tiempo. Pero bueno, son decisiones ahí sí de arquitectura que nosotros no nos metemos. Sí te decimos cómo tratar ese material y cómo llevarlo a un buen puerto en el uso. Gonzalo, el otro día visitamos MSH con el equipo del estudio y conocimos MSH Lab con Arturo. Uh-huh. Quizás me gustaría meterme un poco en eso, cómo lo conociste. Entiendo que es una figura muy importante. Nos encantó, nos contó toda una obra que me gustaría que también ahora nos cuentes un poquito de todo lo que fue River. Me pareció maravilloso desde el proceso y lo que implicó esa obra y la escala de la obra y el nivel de perfección que manejan. O sea, literal fue perfección. Cuando nos contaba que, no sé, las miles de piezas que forman como esa gran piel y bandera. 4.800. Claro, y solo... Más todas las columnas que son todas distintas también. No estaba mal, solo que la habían puesto al revés. Sí. O sea, sí. Esto es lo que hablamos antes, bueno, vuelvo a decirlo de antes, ¿no? La importancia de la preingeniería antes de llegar a la obra para que todo, cuando llegue a la obra, esté impecable. Pero me quería como meter en eso del lab, qué implica, qué significa, Arturo. Son dos cosas distintas. Lab fue una iniciativa, yo hace tiempo que quería investigar más, desarrollar más, porque veía que venían materiales, porque veía que venía innovación, y tengo el concepto de que no sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el que mejor se adapta a la condición, y en lo que está MSH necesitamos saber más. No quería quedarme solamente con lo que sabíamos o profundizar ese conocimiento, sino que más allá de profundizarlo, estructurar el conocimiento. Y Lab surge primero como un medio para nivelar conocimiento de nuevos arquitectos, nuevos diseñadores industriales, para que nos dábamos cuenta en las charlas que había gente en reuniones que nosotros dábamos por sentado conocimiento que ellos no tenían, o por juventud, o porque venían de otras industrias, más allá de la formación profesional que tuvieran, había cosas que no sabían. Es algo que se va actualizando día a día, hay materiales nuevos. Es día a día, materiales, tecnología, máquinas, entonces necesitamos nivelar. Y necesitamos ponernos un objetivo también de crecer. Digamos, muchos de los que están allí en MSH son diseñadores industriales o arquitectos extremadamente curiosos. Arturo es uno de esos casos. Arturo también es profe de la facultad, entonces de ITELA, y él decidió armar un equipo de diseño computacional, que originalmente cuando me lo propuso yo no entendí de qué venía. Bien, ¿qué iba a el ser? Diseño computacional, pero el lab es algo que pertenece a todos. El diseño computacional sí es su área de expertise. Sí es un gran promotor del lab, como yo también soy un gran promotor del lab, pero también está involucrado toda la empresa en lab. El lab involucra a todas las áreas. Nivelamos conocimiento y por otro lado estudiamos nuevos materiales o desarrollos de algunas tecnologías. En este caso, como ustedes vivieron ahí, realidad aumentada, que vamos a hacer el primer uso porque no aplica solo a la obra, sino que aplica también a los chequeos de calidad. Nosotros tenemos gente de calidad dentro de la planta, entonces poder verificar la calidad antes de que eso llegue a una obra, porque errores tenemos todos, MSH no es la excepción. El tema es cómo atender esos errores y si los errores podés anticiparlos antes de que lleguen a la obra, reprocesarlos antes de que lleguen a la obra, y estamos usando tecnología para eso. Para minimizarlo, sí. Para contar un poquitito, realidad aumentada en MSH es, te pones el Oculus y si quisieras comprender vas a la obra y querés posicionar una fachada y verla en escala 1 en 1, en ese momento nosotros fuimos y pusimos una escalera y podías verla exacto, cómo llegaba, altura, el espacio físico que iba a ocupar y demás. O sea, está buenísima como tecnología. Probamos, por ejemplo, en una instalación ya hecha de velas de unos cielos rasos y podíamos ver diferencias que todavía el relevamiento no había visto. Entonces, si le estamos intentando poner el alcance, todas estas cosas, es como la inteligencia artificial. Empezamos este año con inteligencia artificial y qué agentes eran necesarios para MSH y qué servía y qué no.
porque como en todas estas cosas hay muchas cosas que nos pueden aplicar o no, o que no están todavía validadas. La realidad aumentada la validamos en algunos aspectos, en otros no, y es todo un proceso de investigación, pero tiene que ser direccionado, tiene que tener presupuesto, tiene que tener un orden. De hecho, quien lidera ese taller es un ingeniero mecánico, que es como un facilitador para que eso tenga un sentido y tenga una dirección. Y una dirección quiere decir la cantidad de presupuesto que vamos a dedicar a investigación, que no va a ser monetizable o que no va a ser rentable, porque probablemente investigamos solamente porque nos gusta investigar y entender cómo algo funciona, sin que tenga un sentido netamente comercial, ¿eh? Siempre la premisa de Lab fue: no todo lo que se hace en Lab tiene que tener un sentido comercial. A veces investigamos, eso, me lo habías dicho, como sin fines de lucro, a investigar por el placer de investigar. Por el placer de entender algo, cómo funciona. A mí me es placentero entenderlo y verlo aplicado. Es como la búsqueda de la excelencia en el día a día. Y ¿sabes qué? También te da como el ejercicio de entrenarte a... Todo puede ser distinto y todo puede cambiar, y es así, y es regla. No te acomodes mucho, no te sientes muy cómodo porque te va a desacomodar el mercado rápido. Entonces, sea para acá, sea para otros países, lo que tengas que desarrollar, te acostumbres a que una materialidad nueva no te dé miedo. Hace 3 años atrás, y siempre me quedó la frase, tenemos que hacer un proyecto para Punta del Este, y un ingeniero de clima me dijo: me estás pidiendo un salto al vacío, porque era un mock-up muy caro para lo que ellos necesitaban. Y le dije: no te pido un salto al vacío, te pido que confíes en un proceso. Nosotros hacemos esto todo el tiempo, y me quedó esa frase y como que se me quedó como un mantra, ¿no? Como que dije, claro, es esto. Todas las cosas que hicimos custom terminaron haciéndose, ejecutándose, están montadas y gozan de buena salud. Claro, Vos todo tu custom River. es esto, es tu bandera en la innovación, digo. Si se puede innovar, lo hacemos, no le tenemos miedo y estamos armados para eso. Y tu lab es como ese lugar de encuentro de toda tu empresa, Total, de aprendizaje constante. Algo llega a custom no solamente por la complejidad que tiene. En general tienen alguna complejidad adicional. No necesariamente todo es River. Pero a veces llega a custom por el tamaño de la obra, a veces llega a custom porque el material todavía no lo conocemos y hay que desarrollar ensayos, pruebas e interiorismos, ¿no? Por ejemplo, lo que vos viste en realidad aumentada, lo estamos usando. La primera obra que se va a ejecutar es una obra que está en Escalabrini Ortiz, que es un lugar para bailar, que es todo el interiorismo, todo el revestimiento interior, que va a ser una bomba, que va a es estar la buenísimo. piel así, esta que vimos como de escamas. Es como un dragon skin, sí, como una piel de escamas. Pero es muy custom porque no podemos tenerlo en un catálogo y decir esto va a funcionar así. Sí, lo que nos evita es reprocesos de máquinas, mejora la logística. Custom tiene mucho en cuenta la logística, que no es un dato menor, que algo llegue bien a la obra, ¿no? Hicimos un planetario, lo montamos en la planta, se desarmó y se llevó y se metió dentro de la Cueva de las Manos para la Fundación Rewilding, y eso es todo un desafío técnico que tiene que ver mucho la logística, por eso se customiza, porque hay que desarmarlo y volverlo a armar. Y en el fondo esa mirada sobre la logística, que un poco hablábamos con tu equipo, este mismo tema, es tu mirada y tu concepción también de tu modo de ser sustentable, ¿no? Porque le preguntamos, bueno, ¿cómo MSH tiene conciencia sustentable, ¿no? ¿Cuál es? Y ellos decían, bueno, desde el punto en el que antes de enviar algo, alguna pieza, estudiamos esa fachada para optimizar el transporte y entenderla no solo desde el costo del transporte, sino el impacto que eso implica, porque entiendo que todo esto se traslada en camiones sí. por todo el país, también ahí podemos ser sustentables. Quizás me gustaría que me cuentes un poco específicamente en MSH todo el edificio nuevo que hicieron, cómo fue ese proceso, porque también sé que hay desde ese lugar también una reflexión. Para mí la sustentabilidad es algo que muy, muy personal. Soy un tipo de deportes, de agua, de montaña, entonces es algo que lo llevo muy en mi ADN, y cuando hice esa planta, el proyecto es de Mario Samonini y Fede Kelly, y cuando hice esa planta necesitaba primero una fachada que nos identificara, que ese sí es un proyecto nuestro, igual que la escalera es proyecto nuestro, interno de la fábrica, pero era también pensar en la tecnología y en máquinas que, no me quiero poner extremadamente técnico ni aburrirlos, pero que no tuvieran aceites hidráulicos, que fueran servomotores, que no tuvieran grandes consumos eléctricos. Esa planta está alimentada 100% con energía solar. El techo genera unos 150 kVA y puede alimentar no solo las oficinas, sino que también la planta industrial. Y también se invirtió y se pensó en términos de herramientas y de elementos de corte y demás que tuvieran tratamientos superficiales para evitar el uso de fluidos y que son también contaminantes, lubricantes y demás.
O sea, hay muchos aspectos. Todo el espejo de agua que Todo el tienen espejo el acceso. de agua, hay todo un sistema hidráulico que trae el agua y la filtra para llevarlo al espejo de agua porque es el reservorio de incendios. Y tampoco volcarla a pluviales, sino que reusarla. Cuando estuvimos el otro día en la planta nos contó Arturo y el equipo que cuando se hicieron las láminas como la bandera que está en el estacionamiento de River, ustedes optimizaron los anchos de las láminas para que no tenga desperdicio. Es así. Justamente una de las funciones que tiene el equipo de Arturo, el equipo de diseño computacional, trabaja muy codo a codo con la parte de ingeniería de producto, que son diseños industriales. Buscas la optimización, primero para optimizar costos, porque de vuelta, la variable costo está siempre presente en todas las ecuaciones, y tenemos que ser lo más eficientes posibles y no meternos en líos en términos de desarrollos que después no sean ejecutables. Entonces, pero también está en la eficiencia de cómo se va a embalar, cómo se va a despachar, cómo reutilizamos, con qué lo vamos a embalar para no utilizar materiales demasiado contaminantes. Y River, diseño computacional, puede hacer clustering de hacer las piezas más eficientes y bajar las cantidades para mejorar transporte, para mejorar peso, para dar el valor óptimo de realización. Claro, también, economizar, ¿no? Porque te pasa con... Si vos mirás Swiss Medical cómo estaba hecho, hicimos el envolvente de un auditorio que está en el ingreso de Swiss Medical de Nordelta, se analizó la forma, no solo por el mejor uso y el no desperdicio, sino también porque empiezan a haber dobles curvaturas. Entonces tenés que entender todo eso y ahí es donde el diseño computacional juega un rol preponderante para no meternos en un lío que cuando empecé a ejecutar la obra, si vos no lo ves de esa manera es muy difícil ver una doble curvatura. Se puede resolver, pero de vuelta volvemos a la variable costo, porque son todas piezas distintas con curvaturas distintas. River fue eficiencia pura, 4.800 y pico de paneles, todos distintos, no hay uno igual a otro. Y nos contaron que no se equivocaron en ninguno. En ninguno. Solo en uno solo. Te lo han dicho con mucho orgullo. Fue la pregunta que hicimos. Claro. ¿Qué margen de error tienen cuando ustedes... Pues nosotros trabajamos también con computadoras, en BIM, todo, pero siempre hay un margen de error que queda abierto. Y cuando le preguntamos a Arturo eso, orgullosos todo el equipo, dijo, la verdad que uno solo, y no fue un error. Fue un error de instalación que lo instalaron al revés. Y no te contó que hay una en la banda, cruza un panel y no una trampa, pero querían ver hasta qué nivel nuestros instaladores o quienes montan adentro de planta podían atender ese detalle, y cuando fueron a la obra estaba puesto. Era un piquito de 2 centímetros, colorado, lo vimos, que eran 20 milímetros, un panel que tiene 1 metro y pico cuadrado. Sí, nos contó que era un triangulito que dijo, bueno, si se pierde... Si se pierde, se pierde. Lo pintamos con un fibrón, claro. Dijeron, y no hizo falta hacerlo. No, pues estaba colocado. Y lo pusieron, lo vieron. Mirá, creo que todos estemos embebidos en la misma cuestión de pregonar la sustentabilidad, cómo vamos a reutilizar algo, el respeto por el otro y el respeto por la obra, el respeto por el cliente. Y me parece que eso se contagia mucho en MSH y todos tienen ese compromiso, los jefes de planta, la gente que está en la planta, las personas de calidad. De vuelta, no quiere decir que no te puedas equivocar, porque hemos aprendido muchísimo de nuestros errores, muchísimo. Pero nos lleva todo el tiempo a mejorar. Si el error lo tomas bien y haces estos procesos de mejora continua en los que creemos y estamos muy involucrados, creo que suma mucho. Y esa demostración de lo que te contó Arturo está bueno porque fue ni más ni menos que validar, mirá la atención que le pusieron, que esto lo vieron y lo colocaron. Sí, y transformás este error en aprendizaje, ¿no? Y eso después, cuando pasan los años, es tu experiencia, es un montón de cosas, es perder el miedo a innovar. Creo que uno lo va más ganando. difícil que tiene una empresa es como generarle cultura. MSH le llevó mucho generar cultura y brego mucho y trabajo mucho en esa cultura. No porque los otros no tuvieran, sino trasladar una visión en una escala más grande, porque es una empresa que creció mucho y trasladarla a una escala más grande es difícil, porque pierde una identidad y yo no quiero que MSH pierda la identidad, porque estoy muy orgulloso de la empresa que es y de la gente que la integra y los equipos que tenemos. Y además tenés una industria en Argentina y competís con marcas multinacionales también, ¿no? Y eso es muy valorable. Total, sí. Quizás de River nos contaban el otro día y yo dije, está muy bueno que los hinchas no estaban tan contentos con el cambio, ¿eso es así?
que hicieron un cambio en el color de las butacas del estadio. Que el estadio antes, desde el cielo, cuando pasaba el avión, vos lo veías y se veía la banda de River. Y que ahora en la refacción que se hizo habían cambiado el color. Y les pidieron a ustedes, ¿no?, que con la fachada trataran de como revivir esto de la banda de River. Y el proyecto es como nos mostraron que envolvieron todas las cocheras con una piel, como si fuera una bandera, y la movieron como si fuera, y en un momento la congelan, y eso es lo que materializan después con toda la fachada metálica. Eso es lo interesante, cuando en una charla hay distintas... ¿Me llegó un cuento que no era? Personas. No, es así. No, al revés, es totalmente así. Cuando llega River, los llevo a la mesa de discusión de proyectos y me dicen, no, pero Gonzalo, nos están pidiendo el proyecto entero, no sabemos ni por dónde empezar. Y en una conversación que tuvimos con River, sale la palabra bandera. Y yo escuché bandera y pasó, y por ahí un diseño industrial escuchó bandera, pasó, y por ahí Arturo escuchó bandera y dijo, che, algo que se mueve y que se mueve al viento, y las cosas que se mueven al viento nunca son ni parejas ni armónicas, ¿no? Tienen una armonía en el movimiento, pero ahí entra el juego de la visión de cada uno, y le quedó la palabra bandera y diseñaron una bandera. Hicieron un anteproyecto, que eso fue lo que se le vendió a River originalmente, porque el proyecto era de MSH. Y después se ejecutó como una bandera, pero para hacer una bandera en 4.800 piezas todas distintas. Y bueno, y al final se ejecutó así. Y River, sí, el hincha de River es alguien que tiene mucha presencia en el mundo River. Yo veo un club totalmente comprometido, y aclaro que no soy de River, pero... Por las dudas. Pero es un club súper comprometido, y de hecho hicimos muchas cosas de interiorismo con ellos. Ahora tenemos proyectos nuevos con River. Hay cosas del Hall San Martín, hay revestimientos de hall de buses, hay mangas que se hicieron también en los accesos. Más allá de estacionamiento hicimos varias cosas dentro de River. Y es una obra que era muy compleja en la ejecución, y la verdad que salió súper bien. Como que también ejecutar bien, nuestra primera obra grande fue Movistar Arena en el 2020. La terminamos justo un mes antes de la pandemia, y Movistar Arena como que seteó otro estándar, ¿no? Y obras desde Movistar a casas es como hay dualidades muy grandes, entonces hay distintos equipos también que las atienden. Siguiendo con lo de River, nos contaron que cuando arrancan la obra contratan una empresa que va a armar los andamios. Coincidencia, no se sabe si es coincidencia o fue hecho a propósito. Dice que todos los andamios eran azules y los tablones amarillos. ¿Qué hay de cierto en eso? Por seguridad, toda la estructura de caño del andamio era amarillo. El problema es que los fenólicos eran azules. Cada obra tiene como muchas de esas historias muy graciosas de subestimar complejidades y decirle que sí a algunas cosas. Si querés, ahora te cuento otra. Sí, contanos. Para mí lo más divertido es el lado B de las historias. Hay un lugar para bailar que es de los mismos dueños de Banana, que está en Distrito Joven, y Alex Anger de BMA viene y me dice, quiero hacer esto, y me muestra una foto. Y le dijimos, se puede hacer este envolvente, era una piel desplegada, se puede hacer sin problema. Le hicimos una muestra, y cuando le muestro el producto, son unas mallas de una piel desplegada que tiene como 150 milímetros de diagonal mayor, enorme, que era una escala, esto era una escala mucho más chica de lo que él vio. No sé si era en Escandinavia, no sé en qué lugar estaba era un centro de alto rendimiento, creo. No me acuerdo bien qué era el edificio. Y lo hicimos en la escala que era original. Cuando Alex Anger lo vio, me dijo, de ninguna manera, esto es enorme, esto no puede ser, tenés que bajarle la escala. Y yo, bien pavo, subestimando el problema, habíamos desarrollado máquinas para estampar eso y rolarlo, porque si vos lo rolás con máquinas roladoras que tenemos, lo aplasta. Entonces hicimos una máquina de embutir. A veces desarrollamos algunas máquinas o algunas adaptaciones para generar elementos. Como tenía la escala, le podíamos generar. Y le dije inocentemente que sí, y cuando empezamos a hacerlo empezamos a encontrar fracturas en el material, y dijimos, siendo detallista como es el arquitecto Anger, esto lo va a ver y no, esto no puede validarse así. Cuando fuimos a la obra original, estaba fracturado y tenía... digamos, lo que pasa en la escala que tenía, no te das cuenta. Pero cuando ves las fotos, que no la foto que saca un fotógrafo, la foto del transeúnte que pasa por abajo, veíamos las desviaciones que nosotros le veíamos y que no quisimos aceptar en MSH. Y tuvimos que llamarlo al cliente y decirle, mirá, vamos a reprocesar todo el material con un rombo más chico, porque el problema es no solo el tamaño del rombo, sino la forma, que tiene, que lo hace fracturar. Y tuvimos que reprocesar todo,
cambiarle la diagonal. El cliente obviamente lo entendió, le explicamos por qué y entendimos por qué, pero yo no estuve, pero estuvo el equipo técnico de ingeniería dándole vueltas y haciendo millones de pruebas, y esas pruebas son las que te enseñan y te llevan a otro nivel de darle bola a algo tan nimio como eso, que pudimos haber dicho, bueno, sí, tratamos de ver a ver si pasa. Haber pasado. Y pudo haber pasado. Pasa eso, que creo que a ninguno de nosotros nos gratifica. Entonces... No, y sentirte acompañado en esto que decís, bueno, y el cliente nos acompañó, como que se unen ahí como dos partes, ¿viste? Que es importante a la hora de crear. A mí me gusta pensar las relaciones en el muy largo plazo. El juego, hay un autor que me gusta, se llama Simon Sinek, que él habla de los juegos infinitos, los jugadores infinitos y los jugadores finitos. Me gusta ver a MSH como un jugador infinito. No quiero ganar todos los partidos, quiero ganar en el largo plazo. Y me parece que las relaciones son de largo plazo. Y explicarle a un estudio, decirle, mira, si hacemos esto va a pasar esto, o suponemos que va a pasar esto, y ensayarlo, pero es una dinámica de un ida y vuelta que es nutritivo para todos, y llegas a un buen puerto y creo que las cosas hablando se solucionan. Uno ve, ¿no?, Instagram y todas las cosas en Instagram funcionan bien y son lindas, pero debe pasar a ustedes en las obras. Hay un detrás de escena siempre. Sí, hay un detrás de escena siempre. Ahora, pensando sobre los errores, pero como aprendizaje, ¿algún error o algún aprendizaje forzoso que hayas tenido? Como todo buen resultado, un proceso que es el que vale la pena, en el que uno aprende. No sé si lo veo como un error, pero sí creo que lo que más me costó de MSH, tenía la idea, tenía el concepto, era arrancar una empresa de cero, con un tipo ya con experiencia, con mucho recorrido en la industria. Y creo que subestimé la complejidad de armar equipos. No quiere decir que sea un error, porque todavía sigo aprendiendo y aprendemos todos los días, pero la subestimé. Y... Algo más. En realidad es una frase que vimos el otro día caminando por MSH, que nos llamó mucho la atención. Y ¿impresas en los vidrios? Impresas en los vidrios, son claramente. Todas que las busqué yo y las orienté y las puse y pensadamente en cada claramente lugar. Con todo esto que venimos hablando, bueno, la frase decía así, es una frase de Aristóteles, y decía, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. ¿Y sabés te acordás dónde estaba puesta? Antes de entrar... Antes de entrar a la planta, para que cada uno que entra a la planta la lea. En ese momento estábamos justo hablando con vos, yo no te iba a sacar una foto con vos con la imagen arriba. Pero sí, me parece que es cultural. Por eso te decía antes que el mayor desafío y equivocación fue pensar que armar una empresa era simple, habiendo ya emprendido y armado otras empresas que funcionan y que siguen funcionando. Y es que cada uno que entra sepa que esa empresa tiene que ser excelencia, lo cual de vuelta no quiere decir que siempre te salgan bien, pero poner todo de uno y con atención. De hecho, nosotros mostramos las obras para que la persona que está haciendo una parte del proceso entienda qué es esa parte del proceso y que un milímetro más o menos hace mucha diferencia en la precisión. La tecnología está disponible para que sean así de precisos, los elementos de medición están disponibles, la formación está disponible, las capacitaciones están disponibles, con lo cual, y las hacemos, con lo cual la excelencia es un hábito, tiene que ser un hábito. A mí me molesta una obra mal terminada, pero es algo muy personal mío, aunque el cliente la apruebe, a mí me molesta una obra mal terminada, y gracias a Dios a mucha de la gente que está en MSH, si no la mayoría, también cuando quieren lo ahí, mejor. Sentimos que el equipo de ustedes, o sea, refleja eso en todo momento, ¿no? Cuando hablamos con Arturo, con las chicas, con los chicos. Todos... y es algo que se contagia, ¿no? Porque es algo que yo veo los detalles de esta casa y demás, y soy muy observador de detalles. Estuvimos viendo cómo habían embutido cosas en el hormigón, previendo hasta una cámara de video que está allá en la esquina, la veo. O sea, alguien previó el paso, pues sabía que la cámara iba a estar en ese lugar. Son cosas que no se hacen, se ahorran muchos procesos. Eso quiere decir que estuvo muy bien documentada la casa. Y bueno, y vale la pena hacer eso. Y va por ahí, sí, va por ahí. Y va por ahí, me parece que lo que viene va por ahí, por el servicio, va por la precisión, va por distinguirte. Hoy me preguntaste contra quién competimos, si es una pregunta relevante. Es súper relevante. Es eterno el abanico de proveedores que pueden hacer. Algunas de las cosas hacemos y otras no. Probablemente por eso a veces nos abocamos a cosas de mayor complejidad, porque también es donde podemos defender el trabajo que hacemos. Bueno, Gonzalo, gracias. Gracias a ustedes, y gracias por la oportunidad de hablar y contar qué hace MSH y quiénes somos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esto no terminó todavía. Te proponemos un ping-pong final. Un libro.
Find Your Why. ¿Con qué personaje vivo o muerto te gustaría compartir una sobremesa? Con mi viejo. Murió cuando yo tenía 19 años. Si no hicieras lo que haces, ¿a qué te dedicarías? No me formé como eso, pero me gusta mucho la ingeniería civil. ¿Una frase que te represente? Hechos, no palabras. ¿Tu lugar en el mundo? El mar. En todas sus formas, estados y lugares. ¿Una virtud que te defina? Tenaz. ¿Un defecto que arrastrás con orgullo? Ansioso. Me llevó a bastantes lugares. ¿Qué es el buen habitar para vos? Es el lugar a donde ansiás con volver. En donde te sentís a gusto con vos mismo y ansiás con volver, sea por el entorno, por el lugar, por lo que fuera. A todos los que nos escuchan, esto fue En Concreto, el podcast donde el diseño también se cuenta con oficio. Porque al final, ser creativos no es solo una decisión profesional, es una forma de hacer. Si te gustó este podcast, compartilo y suscríbete.